Las cabinas telefónicas, o dicho de otra manera, los teléfonos públicos, son parte del mobiliario urbano que más pronto que tarde dejaremos de ver en las calles de este cada vez más homogéneo mundo. Como tantos otros elementos que han dejado de ser funcionales, son poco a poco desplazados por las nuevas necesidades y tecnologías. Las cabinas telefónicas son de esos elementos que de una manera u otra han formado parte de nuestras vidas y que los que ya peinamos canas tenemos más de un recuerdo de esta gran utilidad. Tuvieron su origen en 1889 gracias a un problema que requería una gran solución. Fue en la ciudad estadounidense de Hartford, en Connecticut. Un ciudadano llamado William Gray no le fue concedido permiso de la fábrica donde trabajaba para llamar a su mujer convaleciente en el hospital. Tras este incidente, el bueno de William se puso manos a la obra e ideó una máquina que cobraba el coste de la llamada y consiguió instalarla en una sucursal bancaria de Hartford. Años después llegó a fundar la Gray Telephone Pay Station Company, llegando a colocar hasta 80,000 teléfonos en solo 3 años. Y por fin, en 1905 fue instalada en la ciudad de Cincinnati la primera cabina telefónica del mundo. El primer teléfono público se instaló en 1928 en la sala de fiestas, Vienna Park, situada en el Parque del Retiro. En España no fue en un banco, ni en un hospital, ni tampoco en una estación de buses o trenes. En esta tierra de conejos, había de ser instalado en un lugar de vicio y perversión. Por aquel entonces funcionaban con fichas, como los coches de choque. No es casualidad, por tanto, que la serie televisiva, Las chicas del cable, arranque en el año 1928 en Madrid. La novedad de las cabinas telefónicas era que, a diferencia de los locutorios, no se necesitaba la presencia de una operadora para controlar la localización y duración de la llamada para realizar el posterior cobro. Aunque las cabinas más populares como la de la foto superior, no se comenzaron a instalar hasta 1963. Pocos habrán sido los chicos del baby boom que no hayamos mirado en la trampilla donde el teléfono devolvía el dinero sobrante para ver si alguien se había olvidado de recogerlo. Eso sí, esta nueva tecnología no era perfecta y en país de tramposos, encontrarle el truco era cuestión de tiempo. Se sabía que si realizando una llamada desde una cabina, si se golpeaba 3 veces el gancho del teléfono justo en el momento en que la otra persona descolgaba el suyo, esa llamada se podía realizar sin introducir dinero. Pero ni mucho menos era el único. Si a una moneda se le realizaba un agujero y se le ataba un hilo, con un poco de habilidad podías estar hablando durante horas. Otro truco era el de rodear un duro con un cable de cobre haciéndolo más grande para que la máquina lo contase como una moneda de 5 duros. O sea, de 25 pesetas. Aunque sin duda el que causó más pérdidas a Telefónica fue el del Magiclick. Aplicando una descarga eléctrica con este aparatito sobre el cable, se podía hablar hasta el infinito. Más allá no. Pero en muchos sentidos los teléfonos móviles nos han salvado la vida. Llevar un ordenador portátil que cabe en el bolsillo del pantalón es muy útil cuando necesitas conocer un dato o contactar con alguien de manera instantánea. Estar continuamente disponibles tiene sus pros y sus contras, pero nos ayuda a permanecer siempre conectados a las personas que nos importan. Antes, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. Y con ese antes nos referimos a principios de los 2000. Aunque cueste creerlo, no a un pasado remoto y antiguo. Aquel que necesitaba hacer una llamada urgente no tenía otro remedio que buscar la calderilla que tuviera en el fondo de su pantalón y meterse en una cabina telefónica. Pero, a no ser que seas un nostálgico empedernido, es difícil que en tu día a día las utilices o incluso que te acuerdes de ellas. Según datos del Eurobarómetro de 2014, más del 88% de la población reconoce no haber usado nunca una cabina telefónica. Aunque la espada de Damocles lleva tiempo esperando asestar su último golpe a las cabinas telefónicas, todavía no lo ha hecho de manera definitiva. En 2019, la nueva ley de telecomunicaciones anunció que para 2022 definitivamente desaparecerían todas las que quedan en nuestras calles. No era una gran sorpresa, aunque sí una despedida amarga para aquellos aparatos que durante años acercaron unas personas a otras, separadas en la distancia. Se estimaba que para el 1 de enero de este año nos dijeran adiós definitivamente, pero los plazos no se han cumplido, y eso que, se suponía, deberían haber desaparecido en 2018. Según cuentan fuentes de Telefónica a este periódico, no hay un plan de desmonte definitivo y aún se espera la evolución de la ley. En España, al cierre de 2020, había 14.824 cabinas de teléfono, que registraron una media de 0,17 llamadas al día. Lo que es lo mismo,
una llamada semanal de promedio. Y su uso se ha reducido a más de los últimos 2 años. Como explicábamos al principio, la irrupción de la telefonía móvil ha sido la causa principal de su declive, teniendo en cuenta que ya en 2006 se registraron más líneas de teléfonos móviles que habitantes. Según datos del Eurobarómetro de 2014, más del 88% de la población reconoce no haber usado nunca una cabina. Y no es algo exclusivo de nuestro país. Otros, como Francia, Bélgica, Dinamarca o Estonia, han ido suprimiendo este elemento de sus calles. Han quedado sumidas en el abandono, llenas de pintadas y pancartas de partidos políticos pegadas en sus extremos. Es la crónica de una muerte anunciada. La cabina telefónica ha quedado relegada a utilizarse exclusivamente en las películas. Funciona así. El protagonista del filme, ambientado por lo general en los 80 o los 90, se mete en ella y suele hacer una llamada observando la luz apagada en una de las habitaciones del edificio de enfrente. En otras ocasiones, es la propia cabina la que suena, y un transeúnte que justamente pasa por esa esquina decide coger el teléfono, sin darse cuenta de que se está metiendo en una trampa mortal al hacerlo, y la voz al otro lado del teléfono tratará de extorsionarle. El inventor de un teléfono diseñado para dejarte el poco dinero que tienes fue William Gray, que recibió la patente por su aparato el 13 de agosto de 1889. Según cuentan, se le ocurrió la idea porque su esposa se encontraba en el hospital y desde la fábrica en la que estaba él no le dejaron llamarla. Lo instaló por primera vez en un banco en Hartford, Connecticut, así que si tuviéramos que hacer un recorrido hasta la primera cabina de todos los tiempos, empezaríamos en ese punto. Después, Gray fundó la Gray Telephone Pay Station Company, exitosa empresa con la que pudo comercializar su invento. Aunque son las cabinas londinenses rojas las más famosas en el imaginario colectivo, se instalaron en todos los países del mundo. Y un detalle curioso, aunque estamos acostumbrados a ver en las películas eso que decíamos antes de una llamada imprevista, en realidad tiene un poco de leyenda urbana. Generalmente, no se puede devolver la llamada a un teléfono público, solo en pueblos pequeños con problemas de comunicación. Ejemplos de empresas en las que puede hacerse son Bell en Canadá, Vodafone en México o Copaco en Paraguay. En España, la primera cabina telefónica se instaló en 1928 en la caseta del Viena Park, hoy, Florida Park, en el Retiro de Madrid. Su despliegue fue paulatino, y si somos puristas, aunque esta caseta se considera la primera cabina del país. En realidad era un cajetín, diferente al concepto actual que tenemos de lo que es una cabina. Si nos referimos a ellas propiamente dichas, hay que ir hasta los años 60, cuando comenzaron a instalarse en las vías públicas. Según cuenta el equipo de la web Historias de la Telefonía en España, con quien contactó este periódico, fue en febrero de 1963 cuando, después de haberse instalado en Madrid y Barcelona, en otras ciudades del país como Bilbao comenzaron a ponerse en servicio las primeras cabinas telefónicas, solo válidas para realizar llamadas urbanas.